Sí, doctor, se Hola, le hola. escucha. Sí, doctor, Ya, ahora sí lo ahora escucho. sí. Gracias por la espera. Entonces voy a continuar, por favor. ¿Dónde he quedado? ¿Dónde? ¿Hasta dónde han escuchado? Orden simicidad, doctor. Estaba en eso. Familia simicidad. O sea, empezando, ya, perfecto. Muy bien, voy a volver a repetir entonces. Muy bien, entonces habíamos dicho que estábamos hablando en el orden de los Simex, ¿no es cierto? El orden Simicidae, que está representado por el género Simex y género la especie Lectularius, que vienen a ser los chinches de la cama. Estos chinches son hematófagos, se alimentan picando a la persona mientras duerme y ocasiona lesiones maculares pruriginosas, es decir, manchas que son escuecen bastante, ¿no es cierto? Estos insectos tienen un cuerpo oval, aplanado en sentido dorso-ventral, de color castaño pardo, con pelos cortos, simples o aserrados. La hembra generalmente es mayor que el macho, como en todo parásito y como en todo insecto, con una longitud de 5 milímetros, lo que significa que son bastante pequeños, pero se los puede observar y hay que buscarlos. Su cabecita es aplanada, piramidal, ostenta ojos prominentes compuestos, antenas alargadas y partes bucales especializadas con una probóscide larga, que se encuentra flexionada hacia atrás bajo la cabeza y el tórax cuando no está en uso. Entonces vean ustedes una forma aplanada en forma de escudo, tiene bastantes segmentos abdominales, pero pocos segmentos torácicos. Aquí se encuentran los 3 segmentos torácicos de los cuales emergen las patitas, ¿no es cierto? Hasta aquí es el tórax, poco conspicuo, poco observable, grande, pero en diferencia al abdomen, poco diferenciable. El protórax, es decir, donde se encuentra la parte de todo el tórax donde van a nacer las patitas, ¿no es cierto? Tiene borde cóncavo y cuernos laterales redondeados. Entonces vamos a ver acá. Ahí está el protórax, vean ustedes, en forma redondeado y cuernitos que salen en los bordes de donde van a emerger las patitas. Le dan a la cabeza un aspecto encogido, ¿no? Aquí está la cabeza, vean ustedes como si la cabecita estuviera encogida dentro del prototórax. Cada uno de los 3 segmentos torácicos está provisto de un par de patas, por lo tanto tienen 6 patitas, hexápetos, que terminan en un par de garras simples. No hay alas posteriores y presentan alitas anteriores que son reducidas a pequeños apéndices. Por lo tanto, los chinches de la cama o los simex no vuelan. ¿Cuáles son sus hábitos? Se alimentan de noche, escondiéndose durante el día en rendijas, en las piezas de madera, de las camas, en tablas, bajo papel suelto de las paredes o el empapelado, y pasan fácilmente de casa en casa, transportados en las ropas y las maletas. Entonces vean ustedes aquí, estos son los famosos chinches de la cama o Simex lactularius, ¿no? Muchos de ustedes han debido conocer, sobre todo cuando viajan a ciudades donde las casas están cerradas por mucho tiempo. En climas fríos permanecen inactivos en sus escondrijos, pueden sobrevivir en inanición más de un año, es decir, no comer más de un año, estando en estado de ninfas. Emiten un olor característico por sus glándulas odoríferas, es decir, a humedad, ¿no es cierto?, o a un olor agrio. Entonces, por eso se reconoce también aquí hay chinches y como si fuera una cosa guardada. Parece indispensable la ingestión de sangre para la producción normal de huevos y puede depositar hasta 200 huevos una hembra de Simex. Estos son blancos, ovoideos, de 1 milímetro de longitud y la maduración ocurre de 4 a 10 días. El desarrollo se hace por metamorfosis incompleta. La larva, la ninfa, ¿no es cierto?, son ninfas de varios estadios, son blancos amarillentos y pasan por 5 a 6 mudas a intervalos de una semana.
ya en una semana van interviniendo, pero para transformarse, para pasar, generalmente se requiere de la ingestión de sangre, hasta transformarse en adulto sexualmente maduro, que viven por el lapso de 6 a 12 meses. Ahí están los Cimex, vean ustedes los chinches de la cama, que se encuentran también bajo los sillones, principalmente en ropa guardada, ¿no es cierto? Y el olor característico cuando estos chinches están presentes, ¿no? Vean ustedes, logran desarrollar completamente en los lugares donde habitan, ya que producen un ciclo hemimetábolo, como cualquier chinche, como hemos visto con los reduvídeos. Huevo, ninfa de primer estadio, segundo estadio, tercero, cuarto, quinto, algunas veces sexto estadio, y pasan a estado adulto, un ciclo hemimetábolo. La patogenia, les decía, lo que producen estos chinches, la picadura de estos, producen pápulas rojas, pequeños levantamientos enrojecidos, muy pruriginosos, y algunas personas presentan escasa reacción a ellas y otros pueden manifestar síntomas alérgicos severos con urticaria generalizada e inclusive poder desarrollar asma. Y como les decía, no se ha demostrado que estos sean transmisores de enfermedades al hombre. El tratamiento es bastante sencillo, simplemente hay que utilizar, ¿no es cierto?, sustancias para la irritación producida por la picadura de los chinches. Entonces se puede aliviar con soluciones de amoníaco, soluciones de alcanfor, pasta de mentol, fenol o loción de calamina. La loción de calamina es una loción que se usa bastante en dermatología en base a un antihistamínico, es un antihistamínico en loción, o también pueden usar antihistamínicos en crema, cualquier antihistamínico. El control de estos vectores, en este caso de estos parásitos, de estos ectoparásitos, es reparar las grietas, el empapelamiento de las paredes en caso de que el empapelado ya está viejo y desprendiéndose, la sustitución de las patas de las camas de hierro en vez de madera, porque tienen un lugar predilecto de poder desarrollarse, hay los Cimex, y aplicar soluciones de DDT, solución oleosa de lindano o malatión, que son insecticidas que son inocuos para el ser humano, tanto en pisos, muebles, paredes y camas. O sea que no es nada difícil eliminar estos parásitos y son frecuentes sobre todo en los colchones que no se airean, en las casas que están cerradas por mucho tiempo. O sea, no se olviden, los Cimex o chinches de la cama son hemípteros que tienen pequeñas alitas atrofiadas que no les sirven para volar. Vamos a los chinches hociconas o los reduvidos. Los reduvidos son llamados también chinches hociconas porque presentan una cabeza puntiaguda y porque pican la cara principalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sus antenitas tienen receptores hacia el dióxido de carbono. Sobre todo aquellos chinches que de alguna manera, ¿no es cierto?, son hematófagos, porque hay fitófagos y también hay chinches que se alimentan de insectos. Se encuentran tanto en América del Norte y del Sur, y las especies transmisoras suelen tener una distribución tropical limitada, es decir, subtropical y trópico, ¿no es cierto? Limitada, no es de mucha calor ni de mucho frío. Su morfología, ¿cómo se reconocen a los triatomídeos? Los triatomas tienen cabeza larga, es un dato bien importante, ustedes ya lo han visto en la práctica, bastante estrecha, con ojos compuestos prominentes y generalmente dos ocelos que no se logran ver. Son ojos simples, dos ojitos simples que se encuentran detrás de los ocelos grandes, es decir, de los ojos compuestos. Tienen antenas con articulaciones de 4 articulaciones y una probóscide bastante larga y prominente, que está plegada ventralmente con 3 segmentos y es realmente bastante observable, insensible en el momento de su picadura y tiene un cuellito bastante evidente. Vamos a ver las características. Vean ustedes, aquí está el tórax, el abdomen bastante grande, aquí está el cuello y la cabeza alargada, delgada, ¿no es cierto?, donde encontramos 2 ojos compuestos importantes y 2 ocelos detrás de ellos. Las antenas son importantes porque estas antenas tienen receptores especiales para poder ser atraídos por la sangre y por el dióxido de carbono. También tienen alitas, ahorita vamos a ver en su estructura.
Primero veremos la probóscide. Aquí está el tórax, vean ustedes su coraza, el cuello. Aquí está la cabeza larga, alargada, prominente, y la probóscide, en este caso la probóscide ya ha emergido y se encuentra en posición de picada. En cambio, esta probóscide, mire, recién está saliendo y esta probóscide se encuentra plegada entre la cabeza y el abdomen cuando el insecto no se alimenta. Una vista de arriba, tenemos los ojos compuestos, dos ocelos, ojos simples, el cuello y la salida de las antenas, ¿verdad? Aquí la probóscide. Vean qué importante, es bastante gruesa e importante la probóscide de los triatomidios y por lo tanto aparentemente pareciera que es bastante sensible su picadura, por el contrario no produce ninguna sensación de dolor en el momento de hacerlo. Como les decía, hay fitófagos, hay predadores que se alimentan de otros insectos y hematófagos que son los más importantes. ¿Cómo se reconocen sus agentes bucales o sus probóscides? Bastante largas en las fitófagas, bastante sensibles, delgaditas, no plegadas al abdomen, y estos se alimentan de sábila o de nutrientes de vegetales. Los predadores, en cambio, tienen una especie de mandíbulas más desarrolladas, más dentadas, porque tienen que atravesar, ¿no es cierto?, la quitina de los otros insectos para poderse alimentar. Y son pocos, son los que viven en la madre naturaleza, hay una gran cantidad de especies. En cambio, la hematófaga, que vamos a ver, hay pocas especies de orden importante para medicina, se encuentra la probóscide siempre pegada al abdomen y a la cabeza ventralmente. Entonces es una forma de reconocer, ¿no es cierto?, a estos insectos. Vean ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, este es un fitófago, este es una triatomida de sustancias, de jugos de vegetales, de frutas, no es hematófago. Su probóscide es bastante diferente a la probóscide de un hematófago. En los hemípteros hematófagos, los chinches que vamos a analizar y vamos a ver cuáles son de importancia médica, precisamente tienen la característica de alimentarse por la probóscide e inmediatamente defecar, ¿no? Y si son portadores, que estos hemípteros son importantes vectores de una gran enfermedad en Latinoamérica, sobre todo, entonces producen una contaminación por sus deyecciones. Otra característica es el cuerpo largo, estrecho, aplanado, también dorsoventralmente, tiene alas funcionales, ¿no es cierto?, pero que no le sirven para volar, simplemente le sirven para planear. Piernas alargadas, bien articuladas, ¿no es cierto?, 3 articulaciones. Su color es pardo oscuro, con manchas rojas, manchas amarillas en el tórax, en el ala y en los lados del abdomen, ¿no? Entonces vamos a ver característicamente a las vinchuquitas. Vean ustedes, vean cómo tienen manchas en las alas, en los costados y en el abdomen también pueden presentar manchas estos reduvidios. Del tórax parten, ¿no es cierto?, aquí está el tórax, 3 pares de patas, los ojos compuestos, los ocelos detrás de ello y las antenas, la probóscide en la parte anterior. Entonces, característicamente estamos viendo ahí. Y el ciclo vital de estos insectos es igual que todos los chinches, ¿no es cierto? La hembra pone entre 12 a 20 huevos blancos o rosado amarillentos. Estos son lisos, con aspecto de basil y que maduran de 10 a 30 días. El desarrollo también de este parásito es una metamorfosis incompleta. Por lo tanto, tienen un ciclo hemimetábolo. El insecto joven hace su primera comida o su primera ingesta de sangre, ¿no es cierto?, a los 5 días después de haber sufrido la primera muda. Su muda, su desarrollo completo de los triatomidios dura aproximadamente 1 año, con comidas de sangre en cada muda. O sea, lo mismo que todos los chinches se alimentan para poder desarrollar. Ahí están los huevitos en forma de barril, vean ustedes, característicos, y esto es lo que se ve cuando nosotros hacemos un estudio o una pesquisa de vinchucas en un domicilio, y su desarrollo es de forma incompleta, de huevo a ninfas y de ninfas a adultos. En el caso de las vinchucas, obviamente tienen 5 estadios de ninfas.
¿Qué patogenia producen estos insectos? Doctor, Aparte de picar y producir prurito, procesos inflamatorios, y muchas veces su picadura, se decía, son indoloras, en otras, sus toxinas de la saliva producen pues heridas dolorosas con efusión de sangre, es decir, se mancha, el lugar de la picadura empieza a sangrar y hay gran hinchazón, prurito, celulitis, puede haber linfangitis y linfadenitis. Entonces, esa es la patogenia propiamente del insecto. Sin embargo, estos insectos, los dedovidios, son transmisores de padecimientos y precisamente son transmisores del Trypanosoma cruzi, ¿no? O sea, de la enfermedad de Chagas. Son exclusivos para la transmisión de la enfermedad de Chagas. Y se mencionan varias especies. Está el género Triatoma infestans, el género Zodnius prolixus y Pastrongylius megistus, principalmente en América y obviamente en Bolivia. ¿Qué características tienen estos insectos? Frecuentan las casas, principalmente el Triatoma infestans es domiciliario, ¿ya? Especialmente en chozas hechas de barro. Otras infestan nidos de roedores o de armadillos o de aves y se mueven rápidamente al volar. En realidad no vuelan sino planean o al caminar. Son de movimiento muy rápido. Entonces vean ustedes aquí una vinchuca picando, poco raro en el día, generalmente lo hacen de noche, no se siente la picadura siendo un insecto tan grande, vean ustedes, mide más de 10 a 15 centímetros o 10 centímetros y por lo tanto su picadura debería ser bastante sensible, pero no es así. No se siente a veces la picadura, el paciente se está alimentando ávidamente y obviamente también defeca. Esa es la característica de estos chinches. ¿Dónde viven? En casas de adobe, ¿no es cierto?, con techos de paja, casas donde tienen su ganado o su criadero de animales cerca, ¿no es cierto?, sus pequeños corrales. Estos insectos se esconden de día, es muy poco probable verlos a no ser que busquemos en sus madrigueras, en sus grietas o en agujeros oscuros en las paredes y se alimentan generalmente cada 3 noches, salen a alimentarse. Vean ustedes, el porcentaje de los dedovidios no es alto que está infectado, es del 3 al 44% solamente que se encuentran infectados en la naturaleza. Sin embargo, el riesgo de adquirir una enfermedad por Trypanosoma cruzi en zonas endémicas aumenta por la población de los insectos. Entonces, estos dedovidios adquieren Trypanosoma cruzi principalmente de los reservorios, que son animales silvestres y domésticos. Ahí es donde hay que romper la cadena, no tanto con los insectos porque son muy pocos, pero hay que romper sobre todo en los reservorios. El Trypanosoma, ya saben ustedes, sufre el desarrollo cíclico en el intestino medio de estos mosquitos y en el intestino posterior del insecto, que lo hacen a partir de los 14 días a 20 días. Y la infección de la tripanosomiasis, eso ya lo hemos llevado en la clase, se hace por contaminación fecal de la picadura. Su tratamiento, el tratamiento de la picadura de los triatomidios es bastante sencillo. Hay que atacar la excitación y el prurito a través de soluciones de amoníaco, alcanfor, pasta de mentol o loción de calamina. Exactamente las mismas sustancias que utilizamos, ¿no es cierto?, para eliminar la sintomatología de los chinches de la cama. Sin embargo, hay que hacer un control, ¿no es cierto? Y por otro lado, si nosotros tenemos ya reduvidios en nuestro medio, obviamente tenemos que tratar de eliminarlos para romper la cadena y la transmisión de la enfermedad. Entonces, vean ustedes, se hacen fumigaciones, principalmente de los lugares donde tienen sus nidos estas vinchuquitas, pueden ser en gallineros, no se olviden que las vinchucas se alimentan ávidamente de la sangre de las aves y las aves son refractarias al Trypanosoma cruzi, por lo tanto, estas aves no van a ser fuente de infección, pero de alguna manera sirven para alimentar y mantener el ciclo biológico de la enfermedad de Chagas, ¿no? Las fumigaciones, no se olviden, se hacen con sustancias de acción mantenida. Finalmente, el control de estas enfermedades, ¿no es cierto?, perdón, de estos insectos, es difícil por la actividad que tienen los insectos. Si son peridomiciliarios, viven en las piedras o viven en los árboles
Y bueno, los que son domiciliarios son más fáciles de atacar. Su tendencia de infestar nidos de roedores también, a veces no podemos usar insecticidas para no dañar a los mamíferos pequeños. Sin embargo, lo que se utiliza, ¿no es cierto?, es el hexaclorobenceno, el lindano, que tiene un efecto residual. ¿Por qué se dice residual? Porque va a actuar inclusive en las ninfas, y si algún huevito logra eclosionar a una ninfa, entonces el efecto residual que tienen estos insecticidas siguen actuando y por lo tanto van a eliminar a las formas jóvenes que están emergiendo. El mejoramiento de las paredes impide el acceso de los insectos al hombre. La educación es importante, ¿no? Saber que estas vinchuquitas tienen residencia en lugares donde hay tierra, donde hay grietas, donde hay paja, ¿no es cierto?, donde hay suciedad. Entonces, teniendo cuidado de controlar todo ello, vamos a erradicar completamente a estos insectos del domicilio. Poco difícil erradicar de la parte selvática, de la parte libre. Sin embargo, también se hacen fumigaciones peridomiciliarios para eliminar a los insectos, que no solamente ocasionan irritaciones en algunas personas, sino crean más importancia por ser portadores y transmisores de la enfermedad de Chagas. Entonces, dos hemípteros importantes, no hay más, hay como 80.000 especies, pero de esos solamente dos nos interesan, que son los chinches de la cama y los chinches reduvidios, que son transmisores de la enfermedad de Chagas. Eso es lo que tendría que mencionarles, transmitirles para un poquito aprender sobre lo que son los hemípteros. No sé si tienen alguna pregunta, mil disculpas por la interrupción de la clase, pero hemos logrado rescatar el Internet. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Son pocos los que se han quedado en aula. Estoy reconociendo a mis alumnos del grupo N y R. Eso me agrada. Gracias por participar. Gracias por escuchar. No se olviden, la próxima semana ya va a estar en fotocopia en las Tres Marías, saliendo de la facultad a mano derecha, los dos temas para que puedan tener apuntes para el examen. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta. Creo que dan examen de este tema y de insectos este domingo, entonces voy a tratar de sacarlo mañana mismo, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Nada, chicos, todo tranquilo. Da pena que sean pocos los participantes. Esta mañana lo habíamos comentado en la clase, pero bueno, de lo bueno poco, dicen, ¿no es cierto? Les deseo éxitos. Mi próxima clase es de aquí a 2 semanas y voy a tener el placer de transmitirles lo que son las micosis, un tema bastante interesante, bastante frecuente en medicina, y sobre todo las micosis superficiales, los dermatofitos. Fascinante los dermatofitos, aunque el diagnóstico es un poco delicado, tiene que ser un especialista, no lo hacen frecuentemente ni siquiera los microbiólogos, sino tienen que ser micólogos especializados en ello, y para poder hacer un buen diagnóstico etiológico. Bueno, voy a preparar de mejor manera la clase para ese entonces, y desearles, agradecerles primero por la presencia y desearles que tengan un lindo fin de semana y un buen examen este domingo. Los huevos del insecto, muy bien, les voy a volver a presentar. Parecen que tuvieran la formita de basilitos, ¿no? Aquí está, a ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces son los huevitos bastante grandes, tienen la forma de basilito, característicos de triatoma o de cualquier reduvidio. En el caso de los huevos de los chinches, obviamente son más pequeñitos, menos observables. Si la ninfa o el adulto llega a medir 5 milímetros, imagínense de qué tamaño son los huevitos. Pero los huevitos de los chinches de la cama se caracterizan y se confunden con sus heces fecales, con sus deyecciones, ¿no? Son negritas y al lado más blanco amarillentas o nacaradas son los huevitos de los chinches de la cama. Juntamente con las deyecciones se puede observar los huevitos. En cambio, en el caso de las vinchucas o de los triatomas,
los huevos son mucho más grandes y se pueden encontrar en las grietas. Un dato importante cuando estamos buscando a estos vectores, cuando estamos haciendo estudio de enfermedad de Chagas, y el encontrar estos huevos, pues nos dice que de alguna manera en esa vivienda hay vectores potencialmente transmisores de la enfermedad de Chagas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Creo que me están compartiendo algo por acá. Ya he arreglado lo de las diapositivas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro mensaje mostrando los huevos? Muchas gracias, doctor. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces nos estaremos viendo con mis alumnos del grupo R mañana a las 10 de la mañana. Voy a mandar el mensaje al representante del curso y la próxima semana entraremos al laboratorio para ver también los insectos que hemos visto esta semana. Muchas gracias, gracias por su asistencia, por su participación. Si no hay preguntas, nos estaremos viendo mañana en las prácticas y el domingo en el examen correspondiente. Gracias, señores alumnos, y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, gracias, Carol. Muy amables. Que les vaya muy bien. Suerte. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, que les vaya muy bien.